Más bien ellos dicen que los hermanos de ciertas iglesias tenían la necesidad de participar en esta adoración o gracia que tenemos para con el Señor, y eso es algo que en algún otro momento lo vamos a estar compartiendo, pero vemos que la iglesia cuando empieza sus primeros tiempos, la gente tenía la necesidad de ser parte, como lo fue siempre. Y son temas que se han corrompido o se han desordenado a pasar de los años por muchas cosas que ha vivido la sociedad, y son temas para seguir aclarando, amén. Así que si alguna ocasión alguno me pregunta en algún momento y me dice: pastor, yo te quiero hacer una pregunta, bueno, estoy para enseñar, estoy para guiar. Y como dije hace un momento, hay cosas que se van perdiendo. Uno de los temas también que se pueden perder es la honra. Y creo que también será otro tema guiado en el Espíritu para hablar de la honra. La Biblia habla: no sean deudores de nadie, al que honra, honren. Si deben honra, honren. Les cuento algo, no sé si estamos al aire ya. Les cuento algo que me pasó. ¿Estamos acá? Me pasó algo hace muchos años. ¿Qué me pasó? Yo era una persona de viajar mucho. Tuve la oportunidad de mis primeros tiempos de viajar y conocer otras congregaciones. Escuche esto, porque esto fue algo que Dios hace mucho tiempo me lo hizo entender. Una persona que viajaba y donde yo iba metía la mano en el bolsillo y honraba a los hermanos, los invitaba a comer, los invitaba a ir a tomar un café, los invitaba a salir a comer a un restaurante. Y lo hacía con muchos pastores, pero no lo hacía con mi pastor. Y un día dije: Señor, aquel que me predicó, aquel que tuvo tiempo con nosotros en los problemas que tuvimos como familia, nunca lo honré. Y dije: perdón, Señor, perdón, porque lo hice con mucha gente, pero no lo había hecho con aquel mentor. El que oraba por mí, oraba por mi familia, no lo había hecho. Y hasta los días de hoy lo sigo haciendo. Hasta los días de hoy tengo la oportunidad de muchas veces viajar a Córdoba y decirle: Pastor Juan, Pastora Norma, quiero invitarlos a ir a un restaurante, vamos a comer, quiero compartir tiempo, como lo hago con los apóstoles. Qué hermoso es la honra, y que podamos practicar en algún momento. Serán temas para otro día. Pero bueno, vino a esto de que hay cosas que se van perdiendo por un sistema que nos lleva a dudar y a cuestionar y malinterpretar las Escrituras. Pero oramos al Señor para volvernos a alinear a todo lo que ya fue escrito hace 2000 y pico de años y que están en las Escrituras. Amén. Como decía Romy, en el día de mañana todos estamos invitados. En el día de mañana estamos invitados como familia a disfrutar un tiempo con los niños. Así que, papá, quiero animarte. Esto no es como los días miércoles, que bueno, está la reunión de los niños y tú dices: bueno, lo dejo, después lo vengo a buscar. El día de mañana va a ser un tiempo de familia, un tiempo de disfrute y poder ver lo que Dios está haciendo con los niños. Amén. Solo quería compartir eso. Recibí una palabra y se me compartió otra que da continuidad. Cuando estábamos horas antes de comenzar la reunión, el Señor me hizo recordar de Marta y María. Todos conocemos la historia de Marta y María. Marta y María, dos hermanas que Jesús va a visitarlos a la casa de ellas. Y que cuando Jesús entra a la casa, Marta estaba turbada, afanada por los problemas. Y Dios nos hablaba que muchos de nosotros congregamos con nuestra mente ocupada, con nuestra mente saturada de preocupaciones, de situaciones que tenemos que hacer después. Y no me quiero extender tanto hoy,
pero sí decirles que esto se los comparto, porque muchas veces puede suceder que uno dice, uy, ¿cuándo va a terminar de predicar? ¿Hasta qué hora va a estar hablándonos? Jimmy sabía decir, y lo digo porque él lo ha contado, lo ha hecho público, por eso lo hago público. Jimmy decía, ¿cómo chamulla? Hasta que Cristo habló al corazón de él, hasta que el Espíritu Santo habló al corazón de él. Muchas veces pensamos que perder el tiempo, o a qué hora termina porque me tengo que ir a mi casa, y no podemos entender aquellas cosas que Dios quiere hablarnos, que Dios quiere renovar nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y María hizo lo mejor. María se sentó a escuchar. Marta estaba turbada, preocupada. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Señor, ¿no ve todo lo que tengo que hacer? Y Jesús le dijo, María hizo lo mejor. Creo que muchas veces nos puede suceder estas situaciones, como la gente que llega a la congregación que es nuevita, o la gente que ya tenemos años, podemos tener nuestra mente saturada de preocupaciones y no poder prestar atención de lo que Dios nos quiere hablar. Siempre el plan de Dios fue hablar al corazón del ser humano. Si viéramos en un antiguo pacto, Dios llamaba a congregar a las personas, a la familia, las llamaba a congregar para hablarle. Y Dios lo sigue haciendo. ¿Por qué congregamos? Porque Dios nos quiere hablar. ¿Por qué congregamos? Porque Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar. Muchas veces cometemos el error y hacemos lo que hizo Adán, nos escondemos en nuestras casas, nos encerramos y decimos no quiero que nadie me hable, que nadie me diga nada, y creemos que de esa forma vamos a resolver los problemas. La Biblia dice que el problema es resuelto por escuchar a Dios, y la manera de escuchar a Dios es congregando. Entonces, ¿por qué congregamos? Cuando estés mal, tu mayor preocupación tiene que ser congregar. Congregar, porque cuando tú congregas, el Espíritu Santo va a hacer aquellas cosas que tú no puedes entenderla o no puedes cambiar. El Espíritu Santo va a renovar tus pensamientos. Amén. Siempre el deseo de Dios fue hablarle a la humanidad. Y veo esto, ¿no? No sé cuántos de ustedes están pasando por alguna situación que sabemos que como seres humanos vivimos diferentes situaciones. Jesús lo dijo. Jesús dijo que en este mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos que Él nos ayudaría. Él había vencido. Y veo que Jesús, cuando caminó en la tierra en carne y huesos, cuando Cristo habitó en el cuerpo de Jesús en la tierra, caminando en la tierra, ¿qué hacía Jesús? Les decía a la gente, vamos al desierto. ¿A dónde los llevaba? Vamos al desierto. En otras ocasiones, vamos al monte. En otras ocasiones, vamos al aposento alto. ¿Pero por qué? Porque Dios nos quería sacar de los ruidos. O usted cuando llegó acá, llegó así todo contento, feliz de la vida. Llegamos con un montón de preocupaciones. Cada día tiene su afán. Cada día tiene su situación. Y llegamos a congregar y Dios quiere decirte, quiero sacarte del ruido, todo ese ruido que está sucediendo en el sistema, que los problemas, que las cosas, que la economía, que las situaciones se están empeorando. Quiero sacarte de ese ruido y quiero hablarte. Por eso congregamos, por eso Dios nos convoca a un lugar, por eso Dios nos llama para hablarnos, pero necesitamos salir del ruido. Y Jesús llevaba al monte a la gente, los llevaba al desierto. ¿Por qué? Porque los sacaba de un sistema. Y muchas veces nuestra mente está tan saturada de este sistema que tenés cuidado, fíjate lo que va a pasar, fíjate lo que está pasando, y nuestro corazón está preocupado. Y Dios dice, les quiero hablar. Por eso Dios nos llama a congregar. Y vemos que en la Biblia dice, no tengan como costumbre a aquellos que dejan de congregar. Necesitamos tener claro esta verdad. Amén. Me pasaron un pasaje, antes de introducirme el mensaje, me pasaron un pasaje que está en Mateo, capítulo 5, y Jesús le hablaba a las personas, y le habló ¿en dónde? En un monte. Lo sacó del ruido. Yo no sé cuántos de acá, al terminar la reunión, pueden llevarse el mensaje, o cuántos de acá solamente estuvieron, pero el mensaje no halló cabida en el corazón.
Dios quiere hablarnos. Y Jesús le comenzó hablando a las personas: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuánto para desarrollar en esta porción de este capítulo? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la voluntad, por causa de la justicia, dice acá, por causa de la voluntad, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy por cuanto por mi causa los traten mal, les persigan y digan toda clase de mal, de mentira contra ustedes, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y dice así: porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes, antes que nosotros, antes que vosotros, dice Reina Valera. En esta noche Dios nos ha llamado para hablarnos. El día martes les hablaba a los hermanos y les explicaba esto: hermanos, no nos reunimos solo para estar bien emocionalmente, nos reunimos para algo más grande. No nos reunimos solo para recibir el milagro, la sanidad, nos reunimos para algo más grande. Y es lo que el mundo de la oscuridad, el príncipe de este mundo, el mundo de la oscuridad, el mundo de las tinieblas, se ha encargado para que la humanidad no entienda estas verdades. No nos reunimos los martes solo para comer algo y reírnos, nos reunimos porque Dios quiere decirnos algo, porque Dios nos está preparando, nos está capacitando, porque Dios nos está haciendo entender. Es lo que dice la Biblia, lo que dice que los apóstoles oraban, y es lo que oramos los pastores, los grupos de intercesión. Oramos, ¿por qué? Para que la iglesia entienda las cosas eternas. Y déjame avanzar, no te apresures a cerrar el mensaje. Perder para ganar. Perder para ganar. El perder para ganar es muy amplio. El desarrollo de esta palabra, perder para ganar, es tan amplia esta palabra. Hoy podría empezar hablando perder para ganar y pasarían los años y seguimos hablando de perder para ganar. Porque todo tiene que ver. Jesús dijo: aquel que lo quiera seguir, tome su cruz y sígale. Amén. Pero nuestro hermano Sergio Díaz nos enfocó en esta palabra a entender que haya menos de nosotros y más de Cristo. Nos llevó a un entendimiento de que nosotros pudiéramos ser formados, que la vida de Cristo sea un aumento en nosotros, que los procesos que vivimos hacen que la vida de Cristo crezca en nosotros y haya menos de nosotros. Él hablaba de que muchas veces él decía: uy, Señor, pero tengo que comer unos fideos, y el del lado se come un asado. Pero claro, el del lado se come el asado, pero en su mesa no hay familia. En su mesa no hay nada. Pero en la mesa donde se comía fideos hay una familia unida. Una familia que busca que Dios les ayude. ¿Ve la diferencia? Entonces vamos entendiendo que hay procesos en que vivimos muchas veces que van a generar que haya menos de nosotros y más de Cristo. Madurez, y podríamos hablar de muchas cosas más. Pero como decía, es tan amplio, iglesia, es tan amplio esta frase de perder para ganar. Jesús nos enseñó que el que pierda la vida por causa de Él la ganará. ¿Estamos acá? El que le quiera seguir a Jesús, tome su cruz y sígale. ¿Se acuerda aquel día que les compartía que si ponemos un banner ahí en la entrada de la puerta, ponemos un banner, acá vienen mucha gente, se reúnen en este lugar, como en esta noche, en esta tarde nosotros, ya tarde noche, y pusieron un banner y que dijera: bienvenido a tu funeral.
No queda ninguno. Porque lo primero que van a decir, eso es cualquier cosa. Pero cuando voy a la Escritura, cuando voy a la Biblia, Jesús dijo, el que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. ¿Estoy confuso en lo que estoy diciendo? ¿Estoy equivocado si pusiera un banner y dijera, bienvenido a tu funeral? No, porque Jesús dijo, si ustedes quieren ser parte del reino de los cielos, tomen su cruz, maten a ese viejo hombre, como hablaba la hermana, ese viejo hombre que nos ha hecho cometer cuantos errores, esa mala manera de vivir que nos hizo vivir en el engaño, en dolor, en tristeza, en peleas, cuántas cosas, ese viejo hombre, esa vieja manera de vivir, en la droga, en el alcohol, en los pleitos, en los celos, en la envidia, en la falta de perdón. ¿Cuánta gente todavía no entiende estas cosas? Por eso seguir a Jesús es tomar la cruz y seguirle. ¿Amén? ¿Estamos todos entendiendo esto? Una de las preguntas que yo me puedo hacer es ¿por qué perder? ¿Por qué? Una de las preguntas que me puedo hacer. Hoy, en esta tarde, el Espíritu Santo nos llevó a orar para que recuperes tu interés por Él. Y que no nos pase como a Salomón, que perdió el interés por Dios. El rey Salomón, el que adquirió tanto conocimiento, en un momento de la historia se va desenfocando y empieza a hablar de vanidades, vanidad de vanidades. ¿Por qué? Porque él decía, ¿para qué hacer todo esto si esto es vanidad? Nosotros no hacemos las cosas por hacer, por nada. Nosotros lo hacemos porque todo lo que nosotros hagamos en Cristo tiene recompensa. Todo lo que nosotros hagamos en Cristo no es en vano, dice la Escritura. Amén. Todo lo que hagamos en Cristo no es en vano. Volvamos a recuperar el interés por el llamado de Dios. Y esta es la pregunta que yo me hacía, o que muchos se pueden hacer. La pregunta, ¿por qué perder? Claro, como decía nuestra hermana Romy, que en nuestro vivir o en la cultura donde nos movemos, en el sistema donde vivimos, se nos enseñó ganar, tenés que ganar, tenés que ganar. Es más, muchos trabajamos para ganar. ¿Cuántos quieren perder? ¿Sabe las veces que me ha tocado perder en el mercado? Pero confiado en el Señor. Entonces, vivimos en una cultura donde queremos ganar, ganar, ganar. Entonces, sería la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que perder esto de venir a Jesús? Esto de seguir a Cristo, ¿por qué voy a perder? Claro, porque nuestra mente natural no puede entender las cosas espirituales y lo que Dios quiere que tú pierdas es una mala manera de vivir. Que dejemos de estar engañados, que dejemos de estar engañados. ¿Por qué muchas veces yo le digo a las personas, no te vi congregando? ¿Sabe por qué me preocupa? Porque el engaño es muy sutil. El engaño empieza que no tuve tiempo, que se me hizo tarde, pero va haciendo corrupción en el corazón de las personas. ¿Y sabe cuál es el problema? ¿O cuál va a ser el dolor? Que el día que se presente delante de Dios en el cielo le diga, no te conozco. Y que la persona se quiera justificar y diga, pero yo no pude ser parte porque no tenía tiempo. Mentira, el engaño va ocupando en el corazón y estamos puestos para hablar verdades. Y esa es nuestra preocupación, que todos lleguemos, que todos lleguemos a lo que Dios quiere. Como pastor, a mí me consuela, como pastor, es ver que Dios está haciendo algo en las personas. Algunos pensarán que a mí me hace feliz tener un mejor auto. ¿Sabe qué me hace feliz a mí? Cuando veo que un matrimonio, o un joven, o un adolescente, tomó la responsabilidad de dar a conocer a Cristo. Eso me hace feliz. Que cuando los momentos difíciles de una familia no desiste, no abandona, porque la Biblia dice que los que están en Cristo no abandonan. ¿Qué nos consuela como pastores? Ver que hay alguien que tiene el interés por seguir al Señor. Cuando familias son transformadas, eso nos alegra.
No me alegra ni un auto, no me alegra ni una mejor casa, me alegra que la obra de Dios sea hecha en el corazón de muchas personas. Amén. Hemos nacido en un mundo que todo es ganar, 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 pero el reino de los cielos, su principio nos enseña que en el perder ganamos. En el perder ganamos. Y Jesús lo demostró en la cruz. Entregó su vida y nos ganó a todos nosotros. Entregó su vida. La muerte, el mundo de la oscuridad, Satanás dijo, aquí le ganamos, lo vencimos. Lo que no sabían, que el que estaba muriendo en la cruz iba a resucitar. Para salvarnos, para rescatarnos de lo que debíamos pagar. Eso está en Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo. Pero Primera de Juan, que es el mismo apóstol, el Evangelio de San Juan, es el mismo apóstol de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, Primera de Juan, el mismo apóstol, que dice, así como Cristo se entregó por ustedes, ustedes entréguense por los hermanos. ¿Qué tema, no? Es fácil de decirlo, pero ¿lo vivimos? Necesitamos vivir esta verdad. Colosenses capítulo 1, versículo 24, el apóstol Pablo le va a decir a la gente, le va a decir a la iglesia, que había muchas cosas que él vivía por el plan de Dios. Había muchas cosas que él vivía por el plan de Dios. Claro, se nos ha predicado un evangelio de religión, se nos ha predicado un evangelio de bienestares, pero no se nos predicó un evangelio de que hemos venido a la tierra para un plan eterno. Si no entendemos por qué estamos en la tierra, nunca vamos a perder por Cristo. Escuchen, si no entendemos por qué estamos en la tierra, nunca vamos a tener el deseo de perder. Nunca vamos a tener el deseo de perder. Si no entendemos por qué estamos en la tierra, hemos predicado el Evangelio desde Juan 3:16 y necesitamos comenzar a predicar el Evangelio desde Romanos capítulo 8, versículo 29. Fuiste conocido desde antes. Fuiste conocido desde antes. Si algunos de ustedes han pasado situaciones de orfandad, han sido abandonados, han sido dejados en una clínica, en un sanatorio, en un orfanato, yo quiero decirte que hay alguien que te conocía desde antes. Jesús vino a la tierra y nació donde nacen los animales. ¿Qué podemos pretender nosotros? Yo quiero nacer en un palacio, Dios. ¿Por qué nací con una familia que me abandonó? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no entendemos muchas cosas y necesitamos entender que fuimos conocidos desde antes. Estamos acá, no vamos a entender el por qué perder si primeramente no entendemos que fuimos conocidos desde antes. Y este es el mensaje para desarrollar en la semana, para poder profundizar y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Escuche, usted se va a encontrar en un sistema que cuando usted le diga, ¿por qué no busca de Dios? ¿Sabes qué te van a decir? Yo estoy bien, porque yo no fumo, yo no tomo, yo no salgo de fiesta. Yo estoy bien, claro, porque el criterio de ellos, el buscar a Dios, es no tener vicios. Ellos no entienden que el buscar a Dios es volvernos a un plan eterno. Es volvernos a aquello que Dios dijo desde la eternidad. Estamos en la tierra porque a Dios le plació que naciéramos. ¿Cuántos de ustedes fueron, voy a decir, librados de un aborto? Fueron librados de una mala praxis. Fueron librados de un accidente. ¿Cuántos de ustedes? Porque Dios tenía ese deseo. Romanos 8, versículo 29. Lo vamos a leer. Dile a tu hermano, no te distraigas. ¿Me ayudan? No te distraigas. Decile al que está a tu lado, no te distraigas.
Dios nos quiere hablar. No te distraigas. Romanos 8, el capítulo 29, ¿qué dice? Escuche, por favor, no me vaya a malinterpretar. Los que vayan a reproducir este video, no me vaya a malinterpretar. No estoy anulando Juan 3:16. Porque Juan 3:16 dice que Dios de tal manera nos amó que dio a su Hijo. Somos salvos por medio de la obra de la cruz. Pero necesitamos entender que antes de haber conocido a Cristo, Él ya nos conocía. Antes de haber conocido a Cristo, Él ya nos conocía. ¿Por qué las tinieblas no pudieron hacernos daño? Porque Dios ya nos conocía. ¿Cuánta gente se ha relacionado con brujos, con curanderos? Y ellos se preguntaban, ¿por qué el curandero no me podía recibir? ¿Por qué el curandero me rechazaba? ¿Por qué? Porque había sido conocido desde antes. Y hay muchas cosas que necesitamos entender. Romanos 8:29. Esto es lo que la gente no sabe. Yo fui uno que no sabía. Me decían, ¿por qué no buscar de Dios? Porque tu familia está mal. Y yo le decía, no, todavía no, porque tengo que dejar un montón de cosas. Claro, yo pensaba que buscar a Dios era dejar un montón de cosas. No entendía que ese montón de cosas me estaba haciendo pedazo. Nos estaba llevando al tacho. Nos estaba llevando al cajón. ¿Y sabe qué? Muchas de las cosas que no entendía, yo pensaba que buscar a Dios era para estar mejor emocionalmente y económicamente. Ese era todo mi pensamiento. No sé cuántos de ustedes han empezado así, pero hoy Dios quiere hacer una transición, Dios quiere renovar y quiere cambiar ese pensamiento que quizás nunca lo consultaste ni lo preguntaste. Y quizás muchos pensábamos que lo entendía y que lo sabías, que había sido pensado desde antes. Entonces, el no entender que fuimos pensados desde antes, no vamos a entender por qué perder. ¿Por qué voy a perder? Jesús entendía por qué vino a la tierra. Jesús tenía bien claro por qué vino a la tierra. Jesús vino a la tierra para salvar a la humanidad. Si nosotros no entendemos para qué vinimos a la tierra, no esperemos perder nada. ¿Por qué? Porque cuando alguien te ofenda, te vas a querer ir. Cuando alguien te trate mal, te vas a querer ir. Porque no está claro por qué estás en la tierra. ¿Sabe la gente que abandona el Evangelio porque no entiende? Tiene el Evangelio en un criterio religión y se nos ha confundido. Y Dios está a través del Espíritu Santo sacándonos del engaño, sacándonos de aquello que pensábamos que era una religión por muchos años. Algunos dicen, ¿qué religión sos vos? Y bueno, ¿vos sos evangélico? Ah, no, yo soy católico. Ah, no, yo soy testigo de Jehová. Ninguna religión va a entrar al cielo. Solo aquel que reconoció a Jesucristo como Señor y le entregó su vida para el plan de Dios. Estas cosas no se entienden o no se saben. ¿Qué dice Romanos 8? ¿Lo leamos? Versículo 29. Porque a los que antes conoció, ¿a quién? A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Escuche. Y los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sabe qué hace la gente? Toma principios bíblicos de promesa, pero cuando uno le dice, ¿vos sabés que fuiste pensado por Dios? No, eso no es para mí, eso es para la gente que estaba en la Biblia, la gente de la historia. Así te dicen. Pero ellos toman los principios de decir, Dios me ayudará, Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza. Pero cuando la Biblia dice, te conocí de antes, no, eso es para otro. Eso debe ser para el pastor, eso debe ser para alguien de por ahí. No, es para todos. Es para todos. Vinimos al mundo y fuimos conocidos mucho antes por Él. Amén. Esto es algo que necesitamos entender como iglesia. Fuimos pensados desde antes. El Evangelio no es una religión. Saquémonos de la cabeza y oremos al Señor para que se le quite a muchos el pensamiento de que el Evangelio es una religión.
Y si algunos hicieron del Evangelio una religión, escuche, si algunos hicieron del Evangelio una religión, quiero decirte, no es una religión. El Evangelio es el mensaje del cielo. El Evangelio es el mensaje de Dios para la humanidad por medio de Jesucristo. Él nos ha dado su Espíritu Santo después de que resucitó y subió a los cielos, envió su Espíritu para hacernos parte de lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra. Y no te apresures, déjame seguir un poquito más. Dios nos dio su Espíritu para guiarnos, para ayudarnos, y su Espíritu fue enviado para hacernos participar de este plan eterno, para hacernos parte. ¿Cuántos de los que estamos acá le hemos entregado la vida a Cristo? ¿Cuántos de los que estamos acá le hemos recibido al Espíritu Santo? Le hemos dicho, Señor, te doy mi vida, ven a morar a mi corazón, sé mi Señor. ¿Cuántos? No sé si tengo a Dios. Y vos les hablas, viste que por ahí andan algunos que están endemoniados. Sí, esos sí son endemoniados. Creen más a las cosas de la oscuridad y no pueden entender que han recibido al Espíritu de Dios. Al Espíritu de Dios. Amén. Nosotros somos participantes de este plan eterno. ¿Por qué estamos en la tierra? Señor, ¿por qué me libraste de aquella muerte? Porque Dios todavía tiene que hacer algo. Necesitamos entender que muchos de los que estamos acá hemos sido librados porque todavía falta algo. Y quiero decirte algo más, la pandemia no se llevó a los que estaban en Cristo. Escucha esto, la pandemia no se llevó a los que estaban en Cristo. Eso es una mala interpretación. Levantaron un rey, cuando nuestro rey, nuestro Señor, es por encima de todo. Levantaron al COVID como rey. El COVID no se llevó a los que estaban en Cristo. Los que estaban en Cristo les llegó su tiempo de partida. El COVID no se llevó a nadie. Dios es soberano. Habrá niños que van a nacer y a los 5 días van a partir. Habrá personas que van a tener 12, 15, 20 años y van a partir. Y puedes empezar a llorar y decir, ¿qué pasó, Dios? Y a renegar con Dios. Dios es soberano. Dios dijo, tal persona va a nacer y se va a llegar su día, su final. El salmista decía, Dios, hazme saber mis días aquí en la tierra. Hazme saber los días aquí en la tierra. Para Dios es una alegría cuando los hijos vuelven a casa. ¿Usted sabe que usted está de paso aquí en la tierra? Para que deje de preocuparse por tantas cosas materiales y empiece a preocuparse en lo que Dios quiere. Y si Dios quiere que usted compre un auto, gloria a Dios. Si Dios quiere que usted compre una casa, gloria a Dios. Pero ojo, no vaya a ser que su vida se pasó aquí en la tierra y usted no entendió que su ciudadanía estaba en los cielos. Y se desenfocó del plan de Dios. Yo le digo al Señor, Señor, toda esta construcción que comenzó un día, no sé si tu deseo es que nos vayamos a otro lugar y nos envíes como apóstoles o lo que Dios decida, no lo sé. Solo le pregunto a Dios, porque si en esta casa se tiene que levantar alguien más para que ministre en esta casa, sea conforme a la voluntad de Dios. Pero no nos aferramos a nada, porque estamos en esta tierra de paso. No nos aferramos a nada. Oramos al Señor para entender lo que Él quiere. Y si Dios nos manda a comprar, compramos. Si Dios nos manda a invertir, invertimos. Si Dios nos manda a ahorrar, ahorramos. Si Dios nos manda a estudiar, estudiamos. Pero no hacemos nada porque otros lo hagan. Lo hacemos porque el Espíritu Santo lo está guiando. Lo hacemos porque el Espíritu Santo nos ha mostrado por medio de sueños, por medio de profecía, que debemos hacer lo que Él le está pidiendo. No hacemos nada con nuestro antojo. Debemos entender esto. Se nos puede pasar el tiempo, ¿sabe qué? Se nos puede pasar los años y no entender que estamos en esta tierra para un plan eterno. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 al 6,
Dice la Biblia, los que están tomando nota, que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Hay muchos que dicen ser cristianos, pero creen que congregar es algo más de tantas reuniones. Y Dios quiere que entendamos que congregar tiene que ver con algo más grande. No es solamente para estar bien emocionalmente. Dios te quiere guiar, Dios te quiere levantar para aquello que Dios ya dijo. Y el príncipe de este mundo se encargó que no lo entiendas. Satanás no quiere que las personas sepan que han venido a la tierra para cumplir un plan eterno. Satanás no quiere que la gente entienda lo que ha sucedido en la cruz. La gente no puede ver, la gente mira el Evangelio como una religión a escoger de tantas. ¿Sabe? Las familias y lugares donde la gente dice estar bien por lo que cree, pero no se le ha revelado la verdad de Cristo. Y la preocupación es, cuando llegue su final, no nos va a hacer entrar al cielo porque yo era de tal religión. Lo que nos va a dar entrada al cielo es que entendimos que vinimos y que somos parte de un plan eterno y que Dios nos ha amado desde mucho antes. Cristo es nuestra esperanza, amén. Mire, estoy por terminar, pero quiero que entienda algo, que es algo que nos preocupa y oramos, porque si esto nos preocupa, le preocupa al Señor. Los profetas anunciaron que Jesucristo iba a venir a la tierra. Los profetas, las profecías decían que en tiempo y forma Jesucristo vendría a la tierra y moriría en tiempo y forma en la cruz. La profecía ya había dicho que el Cordero iba a ser inmolado. Los profetas anunciaban la venida de Cristo. Lo que nosotros podemos cometer el error de no entender esto, porque estamos confundidos por muchas enseñanzas, por una cultura, por malas interpretaciones de la Biblia, y así sería números y números de temas. La Biblia dice en Hechos 2:30, el apóstol Pedro le habla a la iglesia y le va a decir: al que ustedes mataron, era el Hijo de Dios. Al que ustedes mataron, pero Él ha vencido en la cruz. Y cuando Él murió en la cruz, fue lo más profundo de la tierra a buscar en el seno de Abraham los que estaban cautivos, para llevarlos juntamente con Él y subir por encima de todo y sentarse en el lugar de autoridad, a la diestra de Dios. Pero todavía falta algo, que todo sea puesto por debajo de sus pies, que la muerte sea destruida. La muerte fue vencida, pero todavía no fue destruida. Y falta eso. Y nos ha llamado Dios, aquel que fue hasta lo más profundo de la tierra, a buscar a los que estaban en las profundidades, en el seno de Abraham, los que tenían la esperanza. David tenía la esperanza, Abraham tenía la esperanza, Moisés tenía la esperanza. Todos los que estaban en el seno de Abraham, aquellos que estaban cautivos en ese lugar, fueron llevados con Dios. Y Dios, al subir al cielo, envió su Espíritu. Él envió su Espíritu. Y uno se podría preguntar, ¿para qué envió su Espíritu? ¿Para qué envió su Espíritu? Para que se cumpla lo que falta todavía en el plan de Dios. ¿Y con quién lo va a hacer? Con un nuevo cuerpo. ¿Con qué cuerpo? Con un cuerpo llamado iglesia. El Cristo habitó en un cuerpo llamado Jesús, Jesucristo en la tierra. Pero cuando Él subió a los cielos necesitó otro cuerpo. ¿Cuál es el nuevo cuerpo de Dios? La iglesia. Podríamos pasar toda la noche hablando de pasajes donde nos habla del cuerpo de Cristo, la iglesia en la tierra. Usted y yo somos la iglesia de Cristo.
La iglesia de Cristo no son paredes de cemento. La iglesia de Cristo son personas asistiendo a un lugar donde Dios los ha asignado, siendo instruidos, capacitados para lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Por eso, como siempre digo, la iglesia nunca se cerró. ¿Sabe la gente que abandonó el Evangelio porque creyó que la iglesia se cerró en la pandemia? Porque nunca entendieron iglesia. Y hay gente que dice, si yo soy del cuerpo de Cristo, ¿y por qué no te veo? Si yo soy cuerpo de Cristo, ¿y por qué no estás activado? Si yo soy cuerpo de Cristo, pero no tienes responsabilidad con Dios. Hay cosas que están no claras y el engaño mantiene a muchos en esa forma de pensar. El cielo fue lleno de Cristo. Falta que suceda algo en esta tierra. ¿Sabe qué falta? Dios está siendo paciente. ¿Qué falta? Que muchos todavía conozcan de Cristo. ¿Sabe qué falta? Que muchos todavía que tienen que nacer conozcan de Cristo. Que muchos conozcan de Cristo. ¿Sabe qué piensa la gente? La mala interpretación. La gente está pensando a ver cuándo va a venir el Apocalipsis. Y la gente piensa, bueno, cuando venga el Apocalipsis, porque ven el libro de Revelación y dice, el Apocalipsis va a venir, que fuego, que esto. Dios va a venir cuando se cumpla lo que el Espíritu Santo ha determinado, que la manifestación de Cristo en las personas sea una realidad. La creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Dios va a venir a buscar la iglesia. Va a venir a buscar la iglesia, pero ¿qué va a venir a buscar? A su Hijo. ¿Y dónde está su Hijo? En el corazón de las personas. El tema es que el Espíritu Santo no se haya apagado, que el Espíritu Santo no se haya contristado y se haya apagado, porque no quisimos escuchar de Dios, porque quisimos hacer nuestras voluntades, quisimos hacerlo a nuestra forma, y el Espíritu Santo se fue apagando. Dios va a venir a buscar su Hijo, su Espíritu que está en las personas. ¿Se entiende? Oro al Señor para que todo lo que pueda generarse en duda podamos seguir hablándolo en otro momento, pero sí que puedas entender que el plan de Dios es llenarlo todo de Cristo, llenarlo todo de Cristo, llenarlo todo de Cristo. Hace unos años atrás, antes de la pandemia, compartíamos una palabra de llenarlo todo de Cristo, y no donde ya está siendo predicado el Evangelio. No andamos peleando de quién tiene más miembros, de quién es la iglesia o voy a decir así, la congregación más grande. No andamos en ese tema. Yo le he dicho al Señor, Señor, hay gente que tiene que congregar acá, es porque tú la has traído. Si hay gente que tiene que ser parte con nosotros en esta asignación, es porque tú las trajiste. No vamos a hacer fuerza, no vamos a engañar a nadie. Le vamos a hablar verdad, le vamos a hablar verdad, le vamos a hablar que Jesucristo fue enviado para entrar en el corazón de muchos a través de su Espíritu Santo. Nos envió el Consolador para guiarnos a toda verdad. Romanos capítulo 15, y le voy a pedir a Sergio que se adelante. Romanos capítulo 15, el versículo 18. Es un pasaje, llenarlo todo de Cristo, llenarlo todo de Cristo, comenzando en nuestros hogares, comenzando en nuestros hogares. Efesios capítulo 4, lo que le estaba compartiendo recién, si usted estaba tomando nota, le compartí el pasaje de Hechos 2:30 al 35, de lo que sucedió, lo que Pedro le decía a la multitud, de lo que había pasado. Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo le habla a la iglesia en el versículo 9 y le dice, el que descendió a lo más profundo de la tierra es el mismo que subió por encima de todo para llenarlo todo. ¿Y qué falta? ¿Qué falta? Que en esta tierra se llene todo de Cristo, porque el cielo ya fue llenado de Cristo. ¿Y cómo va a suceder? A través de los hijos de Dios. Efesios 4. Dios fue a lo más profundo de la tierra. Se llevó la cautividad y lo llenó todo
Hebreos capítulo 2, el escritor a la carta de los Hebreos hace mención del salmista. Sabe que David era un profeta, el rey David era un profeta, y tuvo la oportunidad a través de la profecía de ver de lo que iba a suceder. Y él escribe en uno de los salmos diciendo, le dijo mi Señor, a mi Señor, siéntate a la diestra. David tenía muy claro de lo que estaba viendo, que Dios se iba a volver a sentar en el lugar de autoridad para llenarlo todo en el cielo, que Dios estaba llamando en un futuro a una generación a que formara parte del plan de Dios aquí en la tierra. Dios se ha dado a conocer y oro al Señor para que podamos entender esta verdad. Les hablé de 1 Corintios capítulo 4, el príncipe de este mundo cegó el entendimiento. El príncipe de este mundo. Muchos de aquellos que dicen ser cristianos no saben lo que llevan dentro. No saben lo que llevan dentro. El mismo capítulo de 1 Corintios, capítulo 4, este pasaje, 2 Corintios, capítulo 4, el versículo 7, dice, tenemos este tesoro ¿en qué? En vasijas de barro, para que la excelencia sea de Dios. Estamos atribulados, estamos perseguidos, estamos muchas veces viviendo situaciones difíciles, pero no ponemos nuestra mirada en las cosas temporales, sino en las cosas eternas. ¿Saben por qué entendemos que muchas veces vamos a perder? Porque vamos a ganar, porque estamos en un plan eterno y muchas veces vamos a darlo todo por Cristo. Amén. Ponte de pie, ponte de pie. El cielo fue llenado, el cielo fue lleno de su gloria, pero está faltando algo, que en esta tierra suceda algo. El escritor a los Hebreos capítulo 2 versículo 8 dice así, escucha, hace mención de lo que dijo David, lo que la profecía había anunciado. Capítulo 2 versículo 8, todo lo sujetaste bajo tus pies. Voy a volver a leer, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos, escuche, que todas las cosas le sean sujetas. Falta algo, está faltando algo. Usted me podría preguntar, pastor, ¿qué falta? ¿Qué falta? Que muchos todavía crean en el Señor. Todavía falta que muchos lugares entiendan. Y 1 Corintios, para terminar, es el pasaje que te estaba compartiendo, el versículo 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro, ahí dentro de tu corazón, dentro de tu corazón. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y préstame atención para terminar esta noche y sea la palabra ministrando tu corazón. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Escucha, que estamos atribulados. No sé cuántos en esta noche vinieron afligidos. Ah, sí, yo, pastor, vine afligido, pero ya estoy bien. Y se va afuera y se olvidó. Vuelve a suceder lo mismo. Parece como que el perro vuelve al vómito. Vuelve a repetirse lo mismo. Porque no se entendió. No nos podemos alegrar un ratito y después estar mal. Atesoremos la palabra en el corazón, que la Biblia nos enseña, el Espíritu nos guía a que entendamos en esta noche que fuimos llamados para un plan eterno, pero que muchas veces vamos a estar atribulados. ¿Qué dice? Que muchas veces, en muchas ocasiones, dice así, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Uy, pastor, no entiendo, me puede decir alguien. Yo era uno. No entiendo, ¿qué está diciendo ahí? ¿Sabe qué está diciendo? Que cuando muchas veces tengas discusión en tu matrimonio, cuando vaya alguien y te quiera pelear, tú mueras. ¿Cómo? La respuesta mansa aplaca la ira. El odio es vencido con amor. ¿Sabe por qué muchos matrimonios se restauran? Porque hubo uno que se negó a su justicia y le dio lugar a Cristo. ¿Y sabe qué sucedió? Que la otra persona vio a Dios. Verdaderamente este es hijo de Dios. Verdaderamente este es hijo de Dios. No ponemos nuestra mirada, dice el apóstol en el versículo 18, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque esta leve tribulación produce en nosotros un peso más de gloria. Amén. Estamos en la tierra porque fuimos llamados y escogidos por Dios. Fuimos vistos desde antes. Fuimos vistos desde antes. Papá, gracias en esta noche por tu palabra.